Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por permanecer conectados y por atender este llamado en estos tiempos de confinamiento. Quisiera hoy animarles a continuar acatando las normas establecidas por el gobierno nacional y las entidades de salud pertinentes para proteger a nuestros seres queridos y sobrepasar este tiempo de crisis. Quiero Quiero examinar algunas consecuencias del pecado y de la rebelión en el corazón del hombre, y quiero que usted note las medidas extraordinarias que Dios utiliza para rescatar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud. En el tiempo de los israelitas, la sangre de un cordero los salvó de la plaga final. Y hoy es la sangre de Cristo la que nos hace libres, la que nos salva y la que nos da la posibilidad de sobrepasar cualquier tipo de crisis. En la historia de Éxodo, el capítulo número 12, es una historia bien interesante y no es difícil entender por qué Dios devastó a Egipto con 10 plagas. Egipto había esclavizado a su pueblo imponiéndoles labores pesadas durante muchos años, y a pesar de que el Señor envió una y otra vez a Moisés ante Faraón con el mensaje de que dejara ir a su pueblo, éste rehusó obedecer y su corazón se endureció cada vez más, y de ninguna manera los dejaba ir libres. Así que Dios tuvo que presionarlo, lo obligó al enviar 10 plagas. Dios tenía tres propósitos específicos al enviar estas plagas. Básicamente quería juzgar a Egipto y a sus ídolos, porque a pesar de que los israelitas habían sido invitados a vivir en Egipto después de que José fue usado por Dios para salvar a toda una nación de los devastadores efectos de 7 años de hambruna, los egipcios pronto se olvidaron de eso y sometieron al pueblo hebreo a la esclavitud. Así que Dios quería además liberar a los israelitas de la cautividad egipcia para traerlos a la tierra que les había prometido. Y tercero, quería prepararlo todo para la venida del Mesías prometido. El Señor rescató a Israel de Egipto para establecerlos como una nación de la que saldría la salvación del mundo. Después de las primeras 9 plagas, Egipto quedó destruido, y aunque los siervos de Faraón aconsejaron que dejara ir a Israel, él no hizo caso, se negó, y al hacerlo en repetidas ocasiones, de repente, y sin embargo, la última plaga sería usada por el Señor para doblegar la voluntad de Faraón. Esa fue una noche en la que Dios envió un ángel que hizo su juicio por toda la tierra de Egipto y, claro, sin duda usted recuerda esa parte de la historia. Pero quiero que tenga especial atención en que Dios proveyó lo necesario para proteger a su pueblo. Y en ese entonces, en la historia de Israel, Dios proveyó lo necesario para proteger a su pueblo, de la misma manera que hoy protegerá a su pueblo. Déjeme decirle que Moisés dijo a los israelitas y les dio unas indicaciones muy específicas que deberían ser seguidas al pie de la letra. Dio mucha clarificación acerca de cada una de las cosas que deberían tenerse en cuenta. El Señor les explicó que esa era su Pascua y que de una manera particular aquella sería una noche que jamás olvidarían, y toda la tierra de Egipto estaba llena de llanto, de dolor, de angustia, porque cada familia sufría la pérdida de un ser querido. Incluso el hijo primogénito de Faraón murió. Sin embargo, el primogénito de cada familia hebrea que cubrió los marcos de la puerta con sangre sobrevivió. Hoy día, los judíos continúan celebrando la Pascua como un recordatorio de la protección y liberación que Dios les dio en Egipto. En una noche los israelitas fueron liberados de la esclavitud, y además no se fueron con las manos vacías.
Israel recibió la liberación y además la provisión de Dios porque creyeron y obedecieron las instrucciones de Dios. De igual manera, si creemos y obedecemos las instrucciones de Dios, pasaremos esta crisis, tendremos la liberación, la salvación y la provisión dada por Dios. La fe en la verdad de la palabra de Dios sigue siendo esencial para la salvación, de la misma manera que lo fue en ese momento histórico de la vida del pueblo de Israel, lo sigue siendo para todos los que hemos creído en Dios. La fe en la verdad de la palabra de Dios sigue siendo esencial para la salvación. Al igual que los israelitas, debemos creer lo que Dios ha dicho sobre la manera en la que podemos ser salvos. Juan capítulo 14, verso número 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia explica en Juan capítulo 3, verso 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero también la Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ezequiel 18:4 anuncia la sentencia bíblica: el alma que pecare, esa morirá. Pero la Biblia no se queda solo ahí. Y Dios no se queda solo ahí. Romanos capítulo número 10, verso número 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Amigo, en Éxodo capítulo número 13 se atribuye en cuatro ocasiones la salvación de los israelitas a la poderosa mano del Señor. Y lo mismo sucede con nuestra salvación en nuestra situación. No hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. La salvación solo se obtiene por medio de Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo como el Cordero en aquella Pascua para liberar del pecado y para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Así, mi amigo, Cristo se ha ofrecido en la cruz para liberarnos del pecado que nos esclaviza. Y sin embargo, solo somos perdonados si confiamos y nos sometemos a lo que Dios enseña en su palabra en relación al pecado, el juicio y la salvación. Amigo, la Biblia no es un libro aburrido, ni tampoco anticuado. Es un libro que proclama la verdad. Las Escrituras nos advierten del juicio venidero, y la Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia enseña acerca del pecado: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia describe las consecuencias del pecado: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mi amigo, no te quedes sin recibir ese regalo de parte de Dios para tu vida. Recibe a Jesús en tu corazón. Él te liberará de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Mi amigo, este es un buen momento para poner especial atención a las indicaciones de Dios. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad porque tenemos la certeza de que Dios tiene un propósito para ti. Agradecemos por permanecer conectados y nos ayudaría mucho saber que viste este video. Hoy más que nunca debemos asumir el reto y hacer presencia en medios digitales y, claro, anunciar a Jesús siempre. Recuerda que nuestro lugar de reunión está cerrado, pero la iglesia no se acaba, la iglesia continúa, porque la iglesia somos nosotros y estamos fortaleciéndonos. Te animamos a permanecer conectado y a predicar a Jesús siempre. Bendiciones para todos. Este es un mensaje de Iglesia Centro de Vida Integral, Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. Un abrazo fraterno para todos y bendiciones.